Bueno, 12 minutos pasan de las 7 de la tarde. Arrancamos este 13-0 muy especial con ustedes, las y los que están presentes acá en Magnolio Sala, a quienes nos están escuchando como siempre a través de Del Sol FM. En un 13-0 muy especial porque vamos a compartir todos juntos esta presentación del libro del profe Piñeirúa, de Ricardo Piñeirúa, Mi Mundo Perdido y otros relatos. Y como es un 13-0 muy especial, tenemos que hacer una apertura muy especial. Y para eso voy a invitar a un amigo ya de 13-0, a Luciano Superviel. Para empezar a deleitarnos un poquitito, para tener un pequeño adelanto de lo que se van a encontrar en este libro, voy a invitar a un adorado compañero de 13-0, al actor Pablo Tate, para que nos lea el primer relato de la noche. Gracias por todo, profe. Es un honor. Fiesta de Cana, dice así. Es el único traje que le recuerdo, cruzado, negro y con rayitas finitas. Raramente lo usaba, un cumpleaños de 15, algún velorio, un casamiento. Supongo que lo compró para el de mi hermana Graciela, donde fue el padrino, y en señal de protesta contra la iglesia no usó corbata y nunca se arrodilló, pese a la mirada admonitoria del cura. Obvio que se lo ponía para el aniversario del Sporting. Con camisa blanca y gemelos dorados, supongo que truchos, corbata de nudo grueso, que al rato empezaba a correrse y caprichosamente se escondía bajo el ala torcida del cuello de la camisa. El aniversario era un día especial, de las pocas salidas de toda la familia. No solo no faltaba nadie, esa noche mi madre abandonaba el batón, casi permanente, se ponía su mejor o único vestido, collar y caravanas. Mi felicidad era completa. La apretaba y besuqueaba, mientras ella me alejaba con un "me vas a desarreglar". Sentados en aquellas mesas largas, en el gimnasio para cenar, y entre platos y charlas, para los más chicos, la fiesta se transformaba en una noche de aventura. Tras el primer plato de fiambres con ensalada rusa, huíamos a jugar.
Nos quedamos hasta pasadas las 12 y aquellos habituales juegos diurnos de escondidas, vaqueros, ladrón y poli, se transformaban con el misterio de la frontera oscura del Parque Rodó que se agazapaba tras el alambrado. La fiesta del aniversario del decano tenía solo un problema. Imagino que era responsable del debate matrimonial que intuía tras la puerta del dormitorio antes de salir. Se daba cada año y supongo que se saldaba con la condición impuesta por mi madre de que esa noche mi padre no hablara. Le encantaba subirse al escenario y hablar con discursos emotivos y largos que vaya a saber por qué en ese momento nos avergonzaban. Pero él no cumplía. Seguramente en casa había prometido no hacerlo, pero llegado el momento nada lo podía detener. En la mesa nos mirábamos bajando los ojos y sintiendo que los de los otros se clavaban en nosotros responsabilizándonos de sus palabras. Pero solo nosotros teníamos esa vergüenza. Los demás lo querían arrabiar, tanto como él quería Sporting. Eran capaces de escuchar al loco Piñeirúa, aplaudirlo y abrazarlo, en tanto él se reía contagiosamente, llenando el gimnasio de su alegría, y mientras los papeles con sus notas volaban en el camino de retorno a la mesa. Como toda celebración, hay una que fue la más linda de todas, la más recordada, las bodas de oro. Mi padre se puso el traje, mamá su vestido, y el collar de perlas que nunca salía del cajón. A mí una camisa con chaleco y corbata. Tenía 8 años, y antes de salir, se arrodilló y me colocó la insignia especial, la de los 50 años. Me miró, me sacudió los rulos y me dio un beso. Aún tengo apretado en mi recuerdo sus ojos de orgullo. No tengo la insignia, no la necesito, para saber que es una de las distinciones más importantes de mi vida. Esa noche me hicieron parte de lo único unánime que tuvo mi familia: ser de Sporting. Cada aniversario me despierto con las primeras estrofas del himno dando vueltas en mi cabeza. Es el decano del básquetbol, nadie lo iguala en caballerosidad. Y me imagino a mi padre, al loco, con su traje oscuro, la corbata ladeada, el botón desabrochado y un vaso en la mano desparramando vino, mientras saca los papeles con un nuevo poema. El profe Ricardo Piñeirúa no va a estar solo, hay quienes están invitados para acompañarlo y los voy a comenzar a invitar para que pasen. Voy a invitar al periodista, conductor de 13 a 0, Gonzalo Delgado. Héctor Musto, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, grado 5 Udelar. Bienvenido, Héctor. Juan Pedro Siganda, expresidente de AEBU y ex diputado por el Frente Amplio, amigo del profe Piñeirúa. Adelante, bienvenido. Y al comunicador, profesor de educación física y ahora escritor, Ricardo Piñeirúa. Bienvenido. Bueno, y para comenzar, Gonzalo, te pido que abras esta mesa. Bueno, buenas noches para todos. Un placer estar acá, una alegría, profe, gracias. Pensé que lo más inconsciente que habías hecho era todo el recorrido conmigo, pero esto es más todavía. Así que bueno. En realidad, con el libro me pasaron muchas cosas, muchas emocionales, ni que hablar. Pero tuve como un empecinamiento inicial en buscarle un análisis que fuera más allá de las emociones. Incluso lo llegué a meter en un rótulo que hoy está muy en boga, que es la autoficción. Me gustó el relato, se lee muy fácil, fluye, tiene una muy buena narración para mi gusto, a mí me gustó mucho. Es muy cálido de leer, incluso en los momentos más duros del libro, o en los que cuenta cosas más jodidas. Tiene una enorme capacidad me pasó a mí por lo menos, para transmitir miedo cuando quiere, alegría cuando quiere, tristeza, etc. Incluso te lo preguntaba ahí de Bovera, hasta en momentos le encontré una redacción muy nuevo periodismo, gringo, frases cortas, mucho punto y seguido, buenas descripciones pero sin recargarlas, como justitas. Pero yo no tengo ninguna autoridad para decir todo eso. Entonces, en realidad, en un momento me empecé a soltar y a pensar. En realidad, con este libro me vincula, más allá de todo eso,
una cuestión muy emotiva, que fue ganando terreno en el paso de las lecturas. En la segunda leída completa del libro ya me había tomado por completo y en realidad me había dejado tomar, había como bajado la guardia esa del análisis. Y bueno, y ahí empecé a recordar y obviamente me llevó algunos cuentos que vos ya me habías contado, a otros que había escuchado, a mucha gente querida y muchos lugares comunes, el AEU, el Gallego Bouza, no sé, un montón de gente que si me pongo a nombrarlos a todos, algunos me voy a olvidar. A Buenos Aires, al barrio de Caballito, a la calle Acoite, a Los Miedos, a la policía, a Porto Alegre, pero sobre todo, inevitablemente me llevó al fondo de Luis de la Torre, a las tardes con el piñe en el fondito, en el tallercito de Tatén, a ver a mamá con ese camisón siempre que iba y venía con ese batón. Y en realidad cuando terminé la segunda lectura del libro, me di cuenta que me parece que lo que más me llega del libro, lo que me parece más impresionante, es que te refleja muy bien. ¿En qué sentido? Que el libro tiene muchos momentos en los que visita el pasado, lo hace con mucho amor, lo hace con cierta melancolía, pero sin esa cosa de añorar lo que ya no es, pero también plantea el futuro. Desde la decisión de votar la fusión del Sporting hasta cuando hablas de Josema o de Maracaná o de otras situaciones. Y en realidad me di cuenta que era muy coherente con cómo sos vos, porque en realidad si hay una cosa que siempre me transmitiste, a mí por lo menos, es que la vida es movimiento. Que uno no tiene que olvidarse de dónde viene ni lo que vivió, pero que no tiene que quedarse anclado ahí. Y que el futuro siempre está por escribirse. Gracias. Gracias, Gonza. Héctor, por favor. Hola, sí, está. Para saber si funcionaba. Bueno, cuando hace unos días, no hace tantos, Colorado me pidió que presentara este libro. Para mí fue francamente todo un reto, ¿verdad? Porque no es un libro escrito por cualquiera. Y desde ya, claro, para mí no es el profe Piñerúa, no es Ricardo Piñerúa, ese Colorado y ya está. Digo, más de 50 y... yo qué sé, dejémoslo por ahí, 50 y tantos años del Colorado, eso no va a cambiar. Y claro, primero, nunca le había presentado un libro, y presentarlo justo algo escrito por él, con la amistad que nos une, con la historia que tenemos en común, no iba a ser fácil. Pero bueno, me largué. Y de alguna manera hasta saqué algunos apuntes, digo, porque siempre la memoria es media traicionera, y más a medida que pasan los años. Yo me puse a pensar también, más o menos en la misma onda a la cual planteaba Gonzalo, con distintas lecturas y sobrelecturas del libro, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿qué es? Primero, eso es un conjunto de relatos. Independientes, sí y no, ¿verdad? Tienen todos un común denominador que es precisamente la memoria, ¿verdad? Una memoria que tiene muchos aspectos distintos entre sí, que se van complementando, a veces que son contradictorios entre sí, que me gustaron mucho. Lo considero, aunque te parezca mentira, y acá Juan Pedro de repente no le gusta, pero lo considero casi como un ensayo de sociología, ¿verdad? Porque todo el análisis de la familia tuya, familia de inmigrantes, las relaciones entre ellos, en una sociedad tan acostumbrado como estamos a decirle patriarcal, el papel de las mujeres ahí adentro, ¿verdad? Que es muy característico de las familias inmigrantes. Para mí eso es un aspecto que vale la pena de destacar. Es una historia, ¿verdad? Es una historia también de cómo se vivía, si bien hay relatos, ¿verdad? Que llegan casi hasta nuestros días. Es una historia de cómo se vivía, cómo se pensaba, ¿verdad? Hace 60 años. Es también una historia de militancia política, ¿verdad? Que fue primero legal, luego la clandestinidad y luego nuevamente la legalidad, en el caso de él, con el exilio en el medio. Y eso está todo contado por el Colorado sin la cursilería de lo que fue o sea, ojo,
yo soy también, por supuesto, reconozco la heroicidad gigantesca de lo que fue la lucha contra la dictadura. Pero pocas veces queda tan claro como en los relatos que van tocando esos puntos que hace el Colorado, una constante que para mí es importante que se diga. Porque yo también la sentí, ¿verdad? Y es el miedo, ¿verdad? El miedo fue una constante en esos momentos. Podremos algunos haber hecho más, otros menos, hicimos esto, no sé, cada uno hizo lo que pudo, como bien lo decís en algún relato vos. Pero si hubo un común denominador en todo eso, es el miedo, y está bien que se diga eso y reivindicarlo como parte de lo que fue nuestra historia. También están metidos ahí a Ebu y su papel. Como si todo esto fuera poco, además es una manera también peculiar de vivir el deporte. Yo disfruté enormemente, más allá que los conocía, los cuentos de Pedro Grafiña. Es una maravilla, eso es una joyita, digo, maravilloso. Yo recomiendo que lo lean cuando van a terminar. Bueno, no voy a decir cómo termina. El Pepe de León y su filosofía en particular como para el fútbol y cómo trabajar con los jugadores. Es un homenaje además, como yo decía, a las mujeres, a su familia, a su padre, a su madre, al Darwin, a Gabriela, a su compañera de toda la vida, Rosario, sus hijos, ¿verdad? Es también un homenaje a varios amigos, entre los cuales me considero, ¿verdad? Y debo reconocer que, como acaba de decir Gonzalo, le pasó a él, me pasó a mí. A mí me emocionó, porque me tocó lugares, porque muchas de las cosas que están contadas allí, yo las viví con él, muchas de esas, y verlas desde esa otra óptica me tocó en lo más profundo y realmente me emocionó. Lo digo sin el menor tapujo, lloré en varios de los capítulos, o como se les llamen, los cuentitos que están puestos allí. Y finalizo. Relatos. Lo de cuentitos quedó horrible, pero bueno. Pero no saben con qué cariño dije lo de cuentitos. Y bueno, y termino. En esos recuerdos aparece para mí lo que es el auténtico Colorado, ¿sí? El tipo inteligente, el tipo sensible, el tipo que tiene una maravillosa historia, que la sabe contar, y la sabe contar, como también decía Gonzalo, desde la ternura, ¿verdad? Hablando siempre desde el amor. Y leyéndolo, más allá de los años hace que lo conozco, uno entiende cada vez más a este tipo que, entre otras cosas, ya sabíamos que había sido un gran profesor de educación física, un gran organizador y además un gran periodista, bueno, y ahora además se nos destapa con que es un gran escritor. Salud, Colorado. Muchísimas gracias, Héctor Musto. Juan Pedro Ciganda, por favor, las palabras. Muy bien, muchas gracias. Sí, este libro está escrito a golpes de sensibilidad, de corazón, de espontaneidad. Bueno, ¿cómo es el Colorado? Desordenado cronológicamente, y está muy bien desordenado. Y está muy bien desordenado. Fluye la sensibilidad, fluye la nostalgia por todos lados, por algo no es casual. Mi mundo perdido y otro relato, ¿no? Yo sentí lo mismo que señalaba Musto. Me emocioné realmente, pero me emocioné a llegar a las lágrimas en determinado momento leyéndolo, porque habla de lo más difícil haciéndolo fácil. Relatos, dijo uno, cuentitos. Está bien relatos, pero para mí me da la sensación de algo coloquial. Es como si uno estuviera con un café en un amigo tomando algo y el amigo le empieza a contar algo y le cuenta en 5 o 10 minutos una anécdota importante, un sentimiento, un momento lindo, desagradable, una causa perdida, un dolor. Así está armado el libro. Naturalmente, yo más o menos
lo conocí un poco después que Musto. Lo conocí al joven profesor de educación física que venía a integrar la división deportiva junto con otros grandes muchachos como el veterano Maceiras, como Jorge Roibal. Y el otro día miraba, hacía una reflexión que nos toca mucho, a muchos de los que estamos acá. La sed de la identidad, miraba del Colorado. Y una de las primeras reflexiones que hacía era cómo a los 21 o 22 años estaba tomando decisiones muy importantes que tenían que ver con la resistencia y con la lucha contra la dictadura. Integra, y algunos más nos integramos, algunos con algunos años más, pero nada más. Integra una generación de gente, de muchachos, que tuvo que decidir jugar roles para los cuales tal vez, no sé si estaba preparado o no, pero está claro que había que hacerlo o escaparse. Decir, no puedo vivir, me meto abajo de una mesa. Él no se metió abajo de una mesa. Cuando en el 74, 75, estamos hablando de 21, 22 años, estaba organizando los Juegos Deportivos de AEBU, que al fin y al cabo, que era, ¿qué más? Partidos de truco, de fútbol, de básquet, de fútbol de salón, maratón, canto. Sí, en realidad era todo eso, pero era mucho más que eso. Era juntar a decenas, centenas y miles en un local que todavía podía ser un faro de resistencia dentro de ese Uruguay arrasado por el terrorismo de Estado. Pero lo recuerdo y lo apunta muy bien ahí. En el 79 un día nos tocó al Purrete Antoñaza, a don Raúl Varela y a mí ir a charlar con un representante, de los peores representantes de la dictadura, en Maldonado y Paraguay. Y el hombre fue claro, Dijo, a ustedes había que haberlo cerrado y encarcelado a todos. El gobierno se equivocó. Ahora es tarde, porque ahí en el local que tienen ustedes entran por día 2.000 o 3.000 personas. Ese día salimos, por supuesto que asustados, siempre muy asustados, pero poniendo cara de John Wayne. Pero dijimos, la estrategia era la correcta, porque AEBU estaba lleno de gente. Y estaba en AEBU el profe Piñerú, un gurí, si lo pienso ahora, un chiquilín, como algunos de nosotros tenemos muy jóvenes, que tenemos que sustituir a compañeros que iban cayendo. Y entre otras cosas, y lo tengo acá a golpe de mirada, que fue también la cuna, el cimiento, la organización, el parto de ese fenómeno maravilloso que fue el canto popular con Eduardo Labranois, que estaba trabajando en la biblioteca de AEBU. Ahí nació el fenómeno canto popular. Yo lo saludo, Eduardo. Hay anécdotas muy lindas, muy hermosas, contadas por Ricardo de esa época. Yo no puedo, sin embargo, dejar de decir, Musto agarró para ese lado un poquito. Lo de Ricardo y su familia yo diría, es una típica familia de clase media dentro de los líos que teníamos en los años 60. Porque esa persona, esa figura inmensa del padre, al que admiraba, con el que estaba en Sporting, con el que iba a jugar al fútbol, al básquetbol, bueno, llegó el momento en el cual las cosas no eran idílicas. En muchas familias, en la mayoría de las familias uruguayas donde había adolescentes, había lío. Había diferencias importantes, porque era un momento de rupturas. Dice textualmente
Ricardo, sobre el viejo. Nunca entendió mis ideas, ni las compartió. Nunca aceptó mi compromiso social. Peleábamos mucho, a veces a los gritos. De él aprendí a dar marcha atrás, para no romper las relaciones. No porque él lo hiciera, sino porque no sabía hacerlo y nos alejaba. El mismo viejo que lo recuerda a los 8 años cuando le dan una medalla del Sporting, o el mismo viejo que estando en el exilio en Buenos Aires le manda algo y él lo retribuye mandándole un Martín Fierro dedicado al mejor padre del mundo. Es muy rico todo lo que plantea Ricardo. De una forma coloquial nos hace pasar por todo lo que vivimos. Y hay una cosa, se lo dije hace unos días por teléfono cuando había hecho la primera lectura del libro. Acá hay causas perdidas, hay dolores, hay alegrías. Hay un maravilloso año 84 en el cual todos íbamos a ganar todo porque había vuelto la democracia y ahora sí el mundo era nuestro. Y tal vez la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Pero en esa cosa multicolor, contradictoria, está narrado lo que señalaba Musto, el clima del miedo, y todo hecho, yo diría, sin resentimientos, que no es fácil, escrito todo sin resentimientos, con un solo gran rechazo, y con un solo gran rechazo al fascismo y a la dictadura, con un solo gran rechazo a esa perra maldita que cambió nuestras vidas, en una expresión muy brechtiana, o a algún personaje muy marcado, muy representativo de lo peor de nuestra sociedad en esos años. Pero, y por supuesto, que aquí hasta recuerdos maravillosos de los mejores días cuando estaba por volver del exilio. El asado en la casa de Federico Martínez, en Martínez, con la presencia de un gran dirigente político de este país, que además discutió con Federico cómo había que hacer un asado, cosa que no le cayó del todo bien a Federico, pero que además la liturgia de escuchar al secretario del partido diciendo un informe largo fue sacudida por un chico cubanito que entró corriendo y dijo: ¡Pa! El Leandro está encaramado en los tejados. Otro gran periodista que anda por allí trabajando al día de hoy. Reitero, mucha sensibilidad, sentir todo lo que de alguna manera sentimos todos, a veces hasta tratamos de olvidarnos, y sin embargo asumido con valor, asumido con ternura. Y termino con algo que me pareció estupendo. Anécdotas mil, pero yo soy respetuoso de lo que me dijeron. No podés hablar menos de 1 minuto, ni podés hablar más de 10, así que voy a tratar de ser correcto, cumplir con la regla del juego, ¿sí? Yo, la verdad, ya dije, iba a ser spoil, ¿no? Porque la anécdota de Pedro Grafiñá habría que explotarla, pero que la muchachada compre el libro y se va a enterar porque está muy buena, muy buena. Pero termino con otra cosa, que es ese Colorado Piñerúa, profesor Piñerúa, Ricardo, reflexivo, con el cual seguimos compartiendo
algún asado de vez en cuando, charla siempre, algún intercambio de notas. Quiero encontrarlo porque me pareció notable. Una anécdota de Buenos Aires. El detalle es, digamos, es menor, más allá de una situación muy dolorosa por lo que pasaba. Ricardo y la familia tienen que ir, él no se acordaba bien, no lo describe exactamente por qué, a un sanatorio, a un hospital, en un lugar de la provincia. Y bueno, estaba muy agitado el clima porque acababa de entrar un accidentado. La policía había traído un muchacho que se había accidentado en una moto, sin casco, y estaba grave. Estaban corriendo los médicos para arriba y para abajo. Hasta que el médico de guardia, que había estado descansando, vino y lo miró y dijo, tiene un balazo en la cabeza. Cosa que sorprendió a todos, porque no estaban viendo lo obvio. Simplemente se habían quedado con la versión del que lo trajo, que había sido la policía. Lo narra Ricardo, pero me importa la culminación, que ya no tiene que ver con esa anécdota, con esa situación dolorosa de tensión. Él dice, aún siendo borroso y lejano el recuerdo de esa noche, me sirve para dudar, para cuestionar, no solo si lo que me dicen es verdad, o la que quieran que crea, sino también sobre lo que creo saber. Y especialmente me recuerda que debo atender las miradas diferentes, que pueden ver cosas que nuestros prejuicios ocultan. Gracias, Ricardo, por este libro. Muchas gracias. Y esto sí que si no lo sentís, no lo entendés. Muchas gracias, Juan Pedro. Bueno, para cerrar esta mesa, obviamente, le vamos a dar las palabras al profe Piñeirúa. Te cambio el micro, profe. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por haber venido. Puse a estos para que hablaran de mí porque me quieren, entonces iban a hablar bien, no iban a decir nada malo. Pero muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, para mí es un día muy especial, o sea, es cumplir un sueño, ¿no? Yo no me propuse hacer un libro, yo simplemente empecé a escribir cosas y en algún momento, después de publicar cosas en Facebook, algunas columnas en algunos portales, la gente de Planeta, Claudia Garín, con quien habíamos hecho el libro de los mundiales, y con Gerardo Caetano, me dijo, ¿por qué no lo escribís? ¿Por qué no haces un libro? Yo recuerdo que le dije, yo no tengo paciencia para sentarme a escribir, no soy un escritor. Y lo que tengo no me alcanza. Y me provocó con una frase, me dijo, tenés talento, pero no tenés talante. Y yo te voy a dar a vos, vas a ver, sí. Pero no, fue una cosa que me motivó. Y siempre, no sé, siempre fui una persona que tuvo libros. En mi casa siempre hubo libros. Y en un momento determinado me di cuenta que me gustaba escribir. Que me sacaba las cosas de adentro y que las podía poner en un papel y expresar mis sentimientos sin grandes pretensiones. Simplemente de hacer cosas. Sacarme a alguna gente que me visitaba en las noches. Y es cierto lo que digo. Algunos amigos que perdí, y bueno, de alguna manera fueron naciendo estos relatos, estas vivencias, que terminaron siendo un libro. Insisto, lo he dicho muchas veces y no es por humildad, no es un libro que alguien haya dicho voy a escribir un libro, sino que es una colección de relatos donde yo transmito mis sentimientos a todo lo que me dio la vida, que es mucho,
a una preciosa familia en la que me crié, más allá de las puteadas, más allá de los insultos y más allá de los gritos. A mi familia, a mi compañera Rosario, a mis hijos, a mis nietos, que bueno, es lo más lindo que me ha pasado, y me alegra mucho de haber vivido. Y las experiencias que la vida me dio y los grandes compañeros. Sobre todo los grandes compañeros, ¿no? Los grandes compañeros con los que construimos hoy proyectos de radio, etcétera, pero mis gloriosos hermanos, ¿no? Aquellos, me voy a emocionar, perdonen, ¿no? Los compañeros con los que viví los momentos de lucha, de las cuales no nos arrepentimos más allá de lo que hayamos o no podido conseguir. Así que bueno, a Valentina, que está por allí, que fue la editora del libro, a la gente de Planeta, a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, es el momento de agradecer a ustedes tres, a Luciano, que es un tipo increíble, a Vicky, a todos los compañeros de 3 a 0 que tomaron esto como si fuera propio para hacerlo. Y nada, si ustedes ya simplemente, es difícil esto, ¿eh? Ya, pucha carajo. Yo lloré mucho. Aunque parezca mentira, lloré de mis propios relatos cuando los vi en un papel y sentí, después que lo hice, sentí la emoción de haberlo hecho, y la sensación de que me queda mucha gente por homenajear, que lo sepan. No sé si habrá otro libro, pero si lo hay, habrá otra gente que homenajean. Así que bueno, nada, muchas gracias, mis queridos amigos del Sporting, que están presentes, a mis colegas profesores de educación física, a mis compañeros luchadores, a los compañeros de educación física con los que hacíamos las pegatinas que están reflejadas en algunos de los cuentos, no sé, a todos, a mis nuevos compañeros de Ideas Cruzadas, que hemos armado un grupo precioso con el que estamos trabajando, a los amigos de San Francisco, a todos los que han venido, a Eduardo querido, que ha sido un soporte para 3 a 0 durante tanto tiempo. Bueno, no puedo seguir diciendo, porque además no los veo a todos. Muchas gracias, de corazón. Ahora sí. Voy a escuchar a Pablo Tate, porque nos va a leer el segundo relato de este libro y de la noche. El libro está cargado de mucho amor hacia la mamá, el padre y los amigos, pero también tiene mucho humor. Entonces me tomé el atrevimiento de elegir, casi me ponían ustedes dos, pero tiene mucho humor también, mucha ternura, y va este cuento que está divino, que se llama Charla Técnica. Ay. Y dice así: los golpes en el techo de chapa nos sacaron del viaje al que nos había llevado Pedro con su relato. Sorprendidas por el granizo, las cabezas asomaron entre la ropa colgada en clavos y estalló una carcajada con aquella frase final. Con Pedrín Grafinia arrancamos en Cerro, año 1986, y duramos apenas un par de semanas. Nos echaron antes de debutar. Una nota del diario La Mañana, que contaba las pésimas condiciones de trabajo, enojó a los dirigentes y chau sueño de trabajar en un equipo de primera. Nos había recomendado el Pepe Sacía, que dejaba el equipo pues se iba a dirigir a Paraguay. El plantel tenía no más de 6 o 7 jugadores y estábamos buscando a los que faltaban, mientras empezaba una pretemporada que, como primer almuerzo, tuvo 2 empanadas de carne con arroz. Los jugadores esteaban sobre los bancos del vestuario, apoyados en unas colchonetas finitas que servían como respaldo de las sillas del palco. Pedro le mostró todo al periodista, el fotógrafo se deleitó con esas imágenes y nosotros afuera. Pero como dicen, la vida da revancha y a los pocos meses nos encontramos en una actividad de deporte con el Pistola Marcicano, que nos propuso ir a Progreso, donde tenía un buen equipo con Pedro Pedrucci, entre otros. Las condiciones no eran mucho mejores, pero había preocupación por resolver los problemas y ayudar a que la cosa anduviera. Faltaba ropa, no siempre funcionaba la caldera o no había leña, y a veces los propios jugadores, después de dejar los termos y los mates, iban a buscar cualquier cosa para encenderla.
El equipo jugaba bien, pero no ganaba. Costaban los resultados y en medio del campeonato nos agarró una semana de lluvia torrencial. No paraba nunca, parecía que se acababa el mundo. La cancha estaba inundada y no se podía entrar, así que entrenábamos en una plazoleta que tenía algo de pasto frente al ANCAP o en un gimnasio que nos consiguieron, que no llegaba a cancha de pádel, con un suelo de hormigón que destrozaba las piernas. Ya nadie tenía ropa seca y corríamos el riesgo de que los jugadores se enfermaran. Ese día le propuse que diera una charla técnico-táctica, con el argumento de que en ese momento descansar era mejor que exponerse a una gripe colectiva. Los muchachos fueron llegando y creo que recibieron con mucha alegría la idea. Munidos con sus termos y mates, se fueron sentando sobre los bancos de madera, apoyados contra la pared húmeda, separados por la ropa colgada en los clavos, y comenzaron a escuchar la charla técnica. Pedrín es un hombre de fútbol, jugó con éxito durante muchos años, muchos de ellos en Chile, y regresó para ser campeón con el Defensor del 76. Fue la figura del campeonato y tapa de la revista, creo que se llamaba El Sport Ilustrado, lo que lo llevó a la selección. Hubo mucho sacrificio en su vida, era parte de una familia numerosa que vivía, entre otras cosas, de la pesca artesanal, en el que él colaboraba saliendo al mar antes del amanecer. Vivía entre Punta Carretas y el Parque Rodó, una especie de isla al costado de Boulevard Artigas, entre el club de golf y el parque infantil, a 2 o 3 cuadras de Francini, por lo cual su vida de futbolista comenzó en la viola. Se fue a Chile, formó él también una familia numerosa y tras varios años buenos de jugador de calidad volvió. Les costó el fútbol uruguayo, aquel jugador técnico acá tuvo que aprender a aguantar las patadas, salía de la práctica dolorido, pero entendió y pasó a hacerle que las daba y trancaba fuerte. De gran resistencia terminó siendo un volante todoterreno, pura personalidad y con gran lectura de juego. Era comunista y su regreso de Chile en parte se debió a la persecución política. Llegó con su familión y un disco de los Quilapayún que tenía la canción El pueblo unido jamás será vencido, que me prestó y nunca le devolví. Lo conocí cuando el plantel Violeta se juntaba a cenar en la sede del Sporting. Alguien nos presentó y entre charlas de fútbol y de política nos fuimos acercando. Un día me dijo que cuando dirigiera me iba a llevar de profe. La oportunidad llegó muchos años después tras mi exilio y su retiro. Pedro tiene una forma muy particular de expresarse, es muy entretenido. Aquella charla comenzó con algunos temas tácticos, figura, presión a la pelota, achique, equipo apretado, y de a poco fue saltando a la motivación. Piensen que si ganamos 2 o 3 partidos, entramos a la liguilla. ¿Se imaginan? Decía. La jugamos, la ganamos y vamos a la Libertadores. La lluvia seguía golpeando el techo de lata. Hay que ilusionarse y soñar, afirmaba. Todo es posible. Mientras estamos acá, los soviéticos tienen una base en el espacio y están plantando cebollas a ver cómo salen. ¿Entienden? Plantando cebollas. Así que siguió entusiasmándose. ¿Por qué no soñar con jugar la Libertadores, jugarla y ganarla? Nada es imposible. Su imaginación volaba y con todo el cuerpo seguía su relato. La ganamos y vamos a jugar la Intercontinental contra el Nottingham Forest, allí en Inglaterra. Entusiasmándose cada vez más y ya eufórico dijo: le ganamos y la reina nos invita al palacio y le tomamos todo el whisky. Los jugadores estaban absortos en ese creciente relato que los llevaba del empapado y minúsculo vestuario del paladino, con el rumor de la lluvia que nos adormecía, hasta el palacio de Buckingham. En el mejor momento del relato se descargó un granizo ensordecedor de pocos segundos. Tras el ruido infernal se hizo un silencio y Pedro, parado frente a los jugadores, miró hacia arriba y dijo: a la mierda, se cayeron las cebollas. Bueno, nos vamos acercando al final y en esto de poder darnos algunos lujitos, como haber tenido a Luciano Superviel, también nos vamos a dar otro lujazo, que es cerrar con Mario Larbanoa. Eduardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que si me pongo a contar las anécdotas de las vivencias de lo que fueron los Juegos Deportivos, tenemos para rato. Para mí fue lo que me llamó la atención, que de algún modo todos dijimos lo mismo. Yo le mandé un correo al Colorado y le digo lo mismo.
profundamente emotivo, con tremenda ternura, incluso en los momentos narrados más difíciles, ¿no? Mucho que ver el canto popular, mucho debemos al profe y a aquel 5 de mayo del 74, yo recién llegaba a Montevideo, nos encuentran unos dirigentes que habían estado en Tacuarembó en febrero, una de las pocas cosas que se pudo hacer ya, y yo me vine porque vivía más preso que en casa, entonces dije, no, me voy para Montevideo porque allá me diluyo un poco. Y pensaba seguir estudiando, pero decidieron que yo no tenía calidad para ser estudiante y me prohibieron. Entonces me dediqué de lleno a la música y encontré mi casa allí en AEBU. Y sobre todo ese día fue muy especial porque dijo el profe, dice, tenemos que inventar algo porque no viene nadie al sindicato. Y ahí salieron los juegos deportivos y de ellos salieron las nuevas murgas, mucha gente de teatro, salió también reforzado ese canto incipiente que venía nuevo, y yo tuve la suerte de estar allí y ser de alguna manera vínculo con mis compañeros. Allí se conocieron Washington Garrasco y Cristina Fernández. Allí, bueno, es imposible seguir contando porque hay mucho, y lo único que podemos hacer es agradecer, y sobre todo eso de contar historias es una necesidad para de alguna manera exorcizar los diablos que nos han tocado en estos tiempos. Ojalá todos tengan la osadía y el de poder agarrar el lápiz y también contar parte de esas historias que hacen de nuestra vida cotidiana y de nuestro futuro también. Yo voy a tocar la guitarra, que es lo único que sé hacer más o menos bien, así que no hablo más porque si no, ya digo, hay tanto para contar que podíamos pasar muchas horas. Me dijeron que tocara poquito, así que voy a tocar poquito. A todos le dieron un tiempo. Yo voy a tocar, ustedes van a ver van a conocer lo que voy a tocar. Y voy a hacer unas bandideadas sobre cosas que probablemente su autor, si la escucha, no le gustaría, pero a mí me encanta.
Dice el profe, me parece que el profe del liceo, él está con el voz. Había un conjunto que era horrible. Y el director dice, otra. Y decía los profes, no, otra hasta que Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por acompañar en esta noche al profe Piñeirúa. Gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Dormidita en la enramada y al verte te confundí, ojazo dormido, no te asustes. Claridad en la hierba, tus labios te hicieron daño al besar. Muy emocionante. Muy emocionante y sobre